días. Nos vamos ahora rápidamente al Riachuelo. Estamos allí en vivo, estamos con Néstor Dib, porque finalmente ustedes recordarán el domingo 8, el día de las primarias, el día que muchos fueron a votar, un auto cayó en el Riachuelo con un padre y su hijo. Ambas personas que cayeron al Riachuelo, se encontró el vehículo. Bueno, finalmente el padre fue encontrado. Allí estamos en vivo. Néstor, contanos. Hola Daniela, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, primero vamos a tratar de ubicarnos en el lugar a donde nos encontramos. A mis espaldas está, ustedes pueden ver, en el fondo se ven los edificios de Puerto Madero. Y a la izquierda, donde nosotros nos encontramos prácticamente debajo, está la autopista Buenos Aires-La Plata. Esta es más o menos, es la intersección de Pedro de Mendoza y Bratzen. Digo más o menos en función de que el lugar exacto de la localización no se puede definir por dos calles, porque obviamente fue encontrado en el río, y a consecuencia de eso lo que se puede establecer es una altura más o menos cercana al lugar donde se encontró, que fue entre dos barcos de la empresa Silos Areneros Sociedad Anónima. Sin pocas dificultades hemos podido llegar a este lugar y poder mostrarles precisamente donde apareció ayer el cuerpo de Juan Ramón Bruera, de 47 años, y todavía siguen buscando a su hijo Matías, de 15. Recordemos que ellos iban a bordo de un Volkswagen Fox el 9 de agosto a la noche, cuando cayó una muy fuerte lluvia sobre toda esta zona, y allí aparentemente ellos perdieron el control del vehículo y se precipitaron al río. Ninguno de los dos sabía nadar, y en realidad esto era la crónica, o es lo que estamos haciendo, es en algún sentido la crónica de un final anunciado, en función de que ya quedaban muy pocas posibilidades a las pocas horas de que se hubiesen caído en el río de poderlos encontrar con vida. Incluso la propia mujer de Bruera fue en realidad la encargada de decir que, bueno, que su marido y su hijo no sabían nadar y que esto hacía que el panorama fuera muchísimo más complicado. Y hablando precisamente de la mujer que está embarazada, lo que pidió una vez más es que la prefectura no abandone la búsqueda, y que en algún sentido lo que quiere tener es la certeza, como la tuvo ayer, desgraciadamente, del fallecimiento de su hijo en este caso, ¿no? Bueno, la verdad, dificilísimo todo, pero repasemos un poco el lugar, porque a muchos por allí les sorprende el tema de a dónde fue encontrado, ¿no? Estamos hablando de que sería aproximadamente a unas 30 cuadras del lugar a donde cayó el automóvil. Néstor, ¿esto es frente al barrio de La Boca? Sí, claro. Esto es frente al barrio de La Boca. Esto es frente al barrio de La Boca, y en realidad muchos probablemente se preguntarán, bueno, porque el cuerpo fue encontrado flotando. Entonces, bueno, muchos se preguntarán cómo no apareció el cuerpo antes. Bueno, en fin, esto probablemente tenga que ver con la cuestión de las correntadas, tenga que ver con la cuestión del riachuelo, de las características que tiene, cómo funcionan los ríos, que a veces tienen corrientes y contracorrientes que van por debajo, y esto o alguna cosa que tiene debajo a veces atrapa los cuerpos y después los libera. En fin, son todas especulaciones, pero tienen un poco que ver con la cuestión o con la situación precisamente de cuando una persona se cae al río. Este es el lugar, es un lugar que está lleno de barcos, es un lugar en donde entre medio de dos de estos grandes barcos fue encontrado ayer a las 3 de la tarde. Los primeros que los identificó fue el SAME. Obviamente se hizo el llamado respectivo, el SAME lo identificó porque tenía el hombre entre sus ropas todavía la documentación, que aparentemente era todavía legible después de tantos días. Y a continuación vino su esposa a reconocer el cuerpo y a pedir, como decíamos antes, una vez más que no se abandone con la búsqueda. Bueno, es una situación muy difícil, sí. Sí, y al respecto de esto, teniendo en cuenta que el hijo del chico de 15 años no aparece todavía, ¿no? El relato de la madre, la verdad que era desesperante, pidiendo justamente esto, ¿no? Y remarcando la diferencia que existe para ella entre, bueno, saberlos muertos y habiéndose encontrado el cuerpo,
Y la diferencia que existe entre que no los hayan encontrado, ¿no? Por ejemplo, no saber qué fue del cuerpo de su hijo. ¿No se está trabajando en búsqueda ahora ahí en el lugar? No, en este momento no hay horarios de búsqueda. Fundamentalmente los horarios obedecen a la luminosidad, es decir, a la cuestión de la luz del día y el aporte que pueda llegar a ser. Independientemente de eso, las características que tienen estas aguas hacen que los buzos tengan que trabajar a tientas. Es decir, las aguas, acá no hay, no hay absolutamente nada que pueda iluminar el fondo del riachuelo. Por lo tanto, acá el buzo cuando baja tiene que caminar y tratar de ir tocando, como una persona ciega, y en función de eso, bueno, imagínense ustedes que se hace realmente muy difícil, porque son muchos kilómetros de agua, a lo largo y a lo ancho, digamos que hace que la búsqueda realmente no... acá es más factible que pase lo que pasó ayer, que aparezca el cuerpo, que efectivamente en un rastreo se lo busque. Sí puede aparecer un auto, en función de del tamaño que tiene y que tampoco el desplazamiento que puede llegar a tener sobre el río no es tan grande, pero realmente se hace muy complicado respecto de una persona. Y en lo que se refiere a un cuerpo, o en lo que se refiere a lo que dice la mujer, de que quiere que sigan con la búsqueda para poder encontrarlo, esto salvando las distancias, por supuesto. Por ejemplo, es lo mismo que pide la gente de Malasia, de los familiares de la línea aérea Malasia Airlines. Perdón que nos vayamos al otro lado del planeta, sí. Pero sí tienen puntos de coincidencia, porque en realidad lo peor que tiene una persona, que un familiar que está buscando precisamente, o que se perdió, es precisamente eso, la incertidumbre de no saber. Entonces, lo que menos quieren es encontrarse con el cuerpo para poder despedirlo. Y esta es una cuestión lógica, lo que plantea la mujer, y es absolutamente entendible. Por lo tanto, bueno, la búsqueda no se abandona, la prefectura sigue buscando, pero insisto, hay más chance de que se lo encuentre de las mismas características que fue encontrado ayer el cuerpo de Ramón Bruera, de 47 años, que fue encontrado flotando entre medio de dos de estos grandes barcos, que no que lo encuentre un buzo, que es bastante difícil, para no decir casi imposible. Sí. Sabés que, bueno, sí, afortunadamente en el momento de encontrar el cuerpo también él tenía, este hombre Bruera tenía su billetera encima, esto facilitó la identificación rápida, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo. Susana, la esposa y la madre de este chico que aún continúa desaparecido, explicaba justamente esto, ¿no? Que bueno, por supuesto, saber que el cuerpo de su hijo está en algún lugar y no saber dónde y no poder despedirse de él, le representa un dolor muchísimo más grande. Ya vamos a volver en vivo allí con vos, desde Vuelta de Rocha. Habló en comunicación telefónica con nosotros, Susana, y esto dijo. Sí, mira, apareció mi marido y mi hijo no. Falta mi hijo y después ya me quedo tranquila en mi casa. Susana, confirma la identidad que el cuerpo encontrado fue de su marido, Juan Ramón. Sí, ya lo encontraron, sí. Hace ratito lo encontraron. Pero falta mi hijo no aparece. Yo necesito encontrar, por favor, que me ayude, que aparezcan. Sí, de la prefectura prometió, juro, por su vida que sí, no iba a abandonar la búsqueda hasta que aparezca mi hijo. Pero bueno, yo estoy esperando desesperadamente que aparezca mi hijo. Y después ya no pido más nada, me voy y me quedo en casa. Yo le agradezco a todos los periodistas que siempre estuvieron con nosotros, nunca nos abandonaron. Quizá gracias a ellos también aparece mi marido ahora. Y espero que mi hijo aparezca y ya está. Y yo espero encontrarlo mañana y ya terminar con esta pesadilla.